En juin 2011, des membres du Parlement européen ont envoyé un courrier à Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission, exprimant leurs préoccupations quant aux sérieuses violations des droits de l'homme, ainsi qu'à l'absence de consultation préalable des populations indigènes du Guatemala et de Colombie, dans le cadre d'une part des accords d'association avec l'Amérique centrale et d'autre part des traités de libre-échange avec la Colombie. Aujourd'hui, au Parlement européen, on a pu entendre les témoignages des représentants indigènes de ces deux pays concernant les impacts de ces accords commerciaux sur leur territoire et leurs ressources. El papel nuestro es precisamente de tratar de sensibilizar precisamente en los diputados, pero en especial que conozcan de primera mano cómo está la situación de los pueblos indígenas en Colombia, que lo que el gobierno colombiano a través de su plan de gobierno no ha sido consultado realmente con los pueblos indígenas, y esto realmente es una situación bastante tremenda que nos preocupa a nosotros, sobre todo el tema comercial del TLC. Uno de los problemas de los que estamos hablando en esta relación es que estamos firmando acuerdos entre gobiernos. Y si uno de los gobiernos no incluye a la sociedad civil, a los indígenas, por ejemplo, podemos pedirlo, pero no podemos crear una ley o una base jurídica en el acuerdo mismo. Creo que se debería tener mayor contacto con los pueblos indígenas, pero esto no es una obligación formal. Y frente a esto, pienso que la reglamentación debería cambiar en el Parlamento. Como europeos, podemos evidentemente tener un diálogo directo con los pueblos indígenas, pero no podemos insistir sobre este punto, ni podemos exigir esto a los países que negocian los tratados. Ellos creían que solamente el hecho de estar cerca con el gobierno concertando ya había una concertación general. Entonces creo que nuestra visita dio a entender de que Colombia tenía precisamente una legislación que hay un reconocimiento de los pueblos y el cual debían ser consultados. Les organisations des droits de l'homme ont souligné les risques que peuvent représenter les investissements européens dans l'extraction minière, la production d'énergie et dans l'agriculture. Un développement excessif et incontrôlé de ces secteurs peut en effet contribuer à aggraver la situation des déplacements forcés et mettre en péril l'intégrité des peuples indigènes. De los 102 pueblos indígenas en Colombia hay 35 pueblos de extinción. ¿Esto obedece a qué? Al conflicto que se ha presentado por los proyectos, los megaproyectos que se han presentado dentro del territorio, como la explotación minera, el tema de las explotaciones a nivel de la petrolera, las carreteras, las interconexiones. Todo esto ha permitido que dentro de nuestros territorios estén llegando nuevas propuestas y esto genera el exterminio. Podemos decir que hay un acuerdo del lado europeo para observar muy de cerca los estándares en cuestión de derechos humanos y derechos de los trabajadores. Esto obviamente incluye los estándares esenciales de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. Así se combinan derechos humanos con los derechos sociales y antropológicos de todo el país. Esperamos tener éxito en la inclusión de este punto en la versión final del acuerdo. Creo que necesitamos una fuerte mejora en el acuerdo. No estoy seguro de si es posible, pero estamos intentando usar el tiempo que queda hasta que el acuerdo llegue al Parlamento y esto será a comienzos de 2012. De esta forma, podremos negociar con el gobierno colombiano y conseguir las mejoras, quizás un acuerdo complementario o un memorando de acuerdo para que los estándares de derechos humanos y de derechos de los trabajadores sean implementados. L'Union européenne et ses États membres doivent envoyer le message clair qu'ils ne récompenseront pas ou ne seront pas complices de gouvernements qui commettent des violations systématiques des droits de l'homme. Le débat doit être ouvert sur une évaluation rigoureuse de ces accords pour examiner s'ils respectent les objectifs déclarés de cohérence des politiques et de respect des droits de l'homme. Yo ahí veo tres cosas que se pueden perder dentro de esta implementación misma de los dos nuevos megaproyectos. La una, la pérdida misma del territorio. Y cuando estamos hablando de la pérdida del territorio, estamos hablando de todo el componente, la madre naturaleza, la fauna, la flora, el nacimiento de las aguas. Y en ella está inmerso precisamente las culturas, los pueblos, porque ahí viven los pueblos.
la identidad cultural, la lengua, las costumbres, nuestras mismas ceremonias espirituales. O sea, eso es algo tan grande que no está dimensionado la pérdida misma de los pueblos indígenas en nuestro país. Hay ciertas normas que regulan las negociaciones internacionales y tenemos que respetar su estructura y a las partes que están firmando dicho acuerdo.